Saludos, profesor. El tema que nos tocó es la eutanasia en la salud y nosotros lo vamos a abarcar desde la eutanasia. Nuestro grupo de trabajo está compuesto por Valentina Cubillos, Diego Huerta, Alondra Martínez y quien habla, Pedro Cisternas. Como lo mencioné anteriormente, el hecho que vamos a abarcar es la eutanasia. Para esto vamos a comprender qué es la eutanasia y vamos a ver el juicio ético tanto como de la iglesia como en un sector más popular y vamos a plantear nuestra propuesta y nuestra pregunta en base a esto. Primeramente, la eutanasia se refiere al hecho de inducir la muerte en un paciente, ya sea por alguna complicación extrema de alguna enfermedad o padecimientos congénitos que vengan desde el nacimiento y que pongan muy en duda la calidad de vida de la persona en sí. Pero antes de poder entender la eutanasia en sí, tenemos que pasarnos por el concepto de bioética, que se refiere a una disciplina que se ocupa de los dilemas éticos y morales que surgen en los campos de la biomedicina y la salud. La bioética combina los aspectos de la ética con los avances científicos y tecnológicos para analizar y tomar decisiones relacionadas con la vida y la salud de los seres humanos. Muchas veces es una herramienta que se utiliza para tomar decisiones en los avances tecnológicos, tales como la reproducción humana, la genética, eh, áreas relacionadas a la salud, la biología, la reproducción y el final de la vida, como es en el caso de la eutanasia. La bioética se sostiene en cuatro pilares fundamentales, que es el principio de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, que abarcaremos más adelante, eh, por, ya que fueron temas centrales en el texto del autor, Juan Carlos Surana. El origen de la eutanasia se puede remontar incluso desde la antigua Grecia, teniendo ahí un cuadro que hace alusión a la muerte de Sócrates, que en una especie de eutanasia él se está induciendo esta muerte. O sea, eutanasia viene de las palabras griegas eu, que es del bien, y thanatos, que es la muerte. O sea, habla de una buena muerte. El emperador Justiniano I nombraba el auto-homicidio como algo razonable y distintos autores de la época medieval hablan de la eutanasia interior como preparación del alma para la muerte. En tanto, los antecedentes que pudimos encontrar, tenemos la carta de 1980 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la cual afirma que la eutanasia es un acto muy mal visto por parte de la iglesia, ya que es contrario al quinto mandamiento de no matarás. Además, cabe recalcar que también esta doctrina es muy mal visto por el tema de que Dios es el único ente, la única entidad que decide cuándo comienza y cuándo acaba la vida. El primer país en de tener en rigor la eutanasia fue Países Bajos en el año 2002. También encontramos el suicidio asistido, que es, a diferencia de la eutanasia, el médico te da a ti los insumos necesarios para que tú produzcas el hecho. Para esto, para la eutanasia tenemos que tener ciertos requisitos, que es estar informado, estar reiterado y estar consciente de la decisión. En la actualidad, existen 7 países con la eutanasia legalizada: Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Colombia, Nueva Zelanda, Canadá y España. También es legal en la mayoría de los estados de Australia y en medidas parecidas eh, tenemos, por ejemplo, el caso de México, que ha optado por la ortotanasia, que eh, es básicamente que uno no puede interferir en el proceso sobre la muerte, no se puede ni acelerar ni nada por el estilo. Eh, pero el médico sí puede brindar los cuidados necesarios para que sea más leve el proceso de la enfermedad o del paciente que esté sufriendo alguna enfermedad grave.
Ahora daremos a conocer dos casos acerca de eutanasia que fueron muy relevantes para la sociedad. Uno nacional y el otro internacional. En cuanto al nacional, tenemos el caso de Cecilia Heider. En diciembre del 2020, Cecilia fue desahuciada por los médicos del Hospital San José y ante esto, ella comienza su lucha por conseguir el derecho a una muerte digna en Chile, comunicándose con los senadores de la República, pidiendo que ellos dejaran de lado todos sus prejuicios morales que tenían y creencias religiosas para centrarse en un proyecto de ley que tuviera en cuenta a las personas que estaban sufriendo dolores físicos por algún padecimiento. Ella tenía cáncer de mama y lupus, por lo que pidió directamente al Senado, como mencioné, que se tuviera en cuenta este tipo de casos. En cuanto al internacional, tenemos el caso de Brittany Maynard, quien en el 2014 se le diagnosticaron cáncer cerebral y ella tuvo que mudarse del estado de Oregon al estado de California para poder ser parte de esto y poder tener una muerte digna en este estado. El caso de Brittany fue relevante ya que tuvo una repercusión de parte del Vaticano, quienes expresaron su respuesta acerca de esto. Brittany buscaba más que nada que la gente que no tuviera los medios para poder financiarse su mudanza de un estado a otro pudiera adquirir el derecho a tener una muerte digna. En el ámbito nacional encontramos la Ley 20.584, que el artículo 1 habla sobre regular los derechos y deberes que las personas tienen en relación con su atención en la salud. Esto quiere decir que las personas pueden tener un trato digno en cualquier centro asistencial médico. Esta ley se expuso en el 2024, pero ha tenido muchas reformas, siendo una de ellas la del 20 de abril del 2021, en la cual la Cámara de Diputados aprueba la ley de una muerte digna que permite y regula la eutanasia siempre y cuando sea una enfermedad terminal o una enfermedad que provoque dolor físico. Sin embargo, esta ley aún sigue estancada en el Senado. También nos encontramos que en el 2022, con la propuesta de nueva constitución, se pedía también dentro del artículo 68 una ley de muerte digna en la cual sus requisitos era ser mayor de 18 años, manifestar esta solicitud de manera autónoma y consentida por un psiquiatra, y esta sería aplicada a través de sustancias ultravenosas y una autoadministración, como lo que hablaba mi compañero acerca del suicidio asistido. Esto también estaba relacionado con el Código Penal, ya que no se consideraba un suicidio ni un homicidio. Retomando los casos de los que habló mi compañera, como ella mencionó, el Vaticano salió a hablar y dijo: el suicidio asistido no es una muerte digna, es algo absurdo, y la Iglesia está en contra porque no es admisible el acto de quitarse la vida. No juzgamos a las personas, pero el gesto en sí debe condenarse. Esto referente al caso estadounidense. Son varias las posturas en las que son reiteradas las ocasiones realmente en las que el Vaticano y la Iglesia Católica se han mostrado en contra de esta práctica, ya sea en cartas, documentos legales o en discursos. Aquí tenemos las palabras de Juan Pablo II de cuidar si es posible, cuidar siempre. Ahí tenemos otra cita mucho más larga, si la quiere leer, pero en resumen hablan de que es errónea la comprensión de la compasión que se tiene al decir que es compasión
desde su punto de vista, asesinar a la otra persona solo por estar sufriendo y que la eutanasia es un crimen contra la vida humana grave y que es una grave violación de la ley de Dios. También en la Constitución Pastoral tenemos aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado degradan la civilización humana, deshonran más a sus autores que a sus víctimas y son totalmente contrarias al honor debido del Creador. Bueno, tanto los valores que podemos abarcar con este tema, tenemos el de autonomía, que reconoce el derecho de las personas de tomar decisiones informadas y voluntarias con respecto a su propia salud y su cuerpo. Tenemos la beneficencia, que busca promover el bienestar y el beneficio de la persona e evitarles daños. Para esto, el médico, el profesional, tiene que intentar promover el beneficio de estas mismas personas. En tema de respeto y libertad, podemos decir que van de la mano, ¿no es cierto?, de respetar la decisión de la persona y también la libertad de que ella puede tomar su propia decisión. La no maleficencia, que implica evitar cualquier tipo de daño intencional a la persona. Por este motivo también los profesionales tienen que intentar evitar estos daños de la mayor manera posible. Y la justicia, que busca garantizar la distribución y justa y equitativa, es decir, que no haya como ninguna especie de discriminación en tanto la salud y que se tratan a las personas en igualdad y equidad. Esto, el principio de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, se aplican justamente son en base a la bioética. Entonces, después de todo lo hablado, nuestra pregunta es, ¿la eutanasia respeta el derecho a la vida? La verdad es que la respuesta no tiene una respuesta así fija, no se ha llegado a algún tipo de consenso. Todo depende desde la mirada que se ve, porque hay autores que plantean que el derecho a la vida es también el derecho a no ser asesinado, a vivir libremente y que la eutanasia sería una postura antinatalista, puesto que es como el humano no tiene la voluntad de nacer y no puede decidir cuándo nacer, tampoco debería poder decidir cuándo morir. En cambio, otros autores postulan que el derecho a la vida también reconoce el derecho a la muerte digna. Por ende, el buen morir, que es la traducción de la palabra. Ahora que conocemos en qué consiste la eutanasia y por qué punto es tan controversial, podemos continuar la problemática y la cuestión planteándonos dónde empieza el conflicto con la eutanasia. Y el punto es que además de abordar la muerte el, como el hecho de que nosotros como seres humanos no tenemos el control sobre ella, también entra en conflicto el que haya un tercero interviniendo en la eutanasia, porque tiene que haber sí o sí un doctor que ayude en este procedimiento. Ahí está el límite muy delgado que es entre el suicidio y se podría decir el asesinato, pero habiendo un tercero involucrado, en este sentido se han propuesto diversos nombres para plantear el suicidio asistido, principalmente como asistencia médica en la muerte, la prestación de ayuda para morir, que son conceptos acuñados por distintos textos de los países que han aceptado esta opción. Otro punto en nuestra cuestión es el choque entre el derecho y la religión, porque como podemos darnos cuenta, la Iglesia Católica se niega absolutamente a la aceptación de una práctica así, como ocurre con otras igual de controversiales como el aborto, ya mencionado, y el suicidio. Pero aquí, en este caso, la iglesia se está negando al derecho de la persona a morir en buenas condiciones. Y eso principalmente. Eso.
Por ende, en la conclusión, nuestra propuesta frente a este tema sería que la eutanasia debería ser un tema que se regularice en los países, debido a que si bien la moral cristiana, que es como la que predomina en Occidente, se encuentra completamente en contra. Esto también incluye a otras religiones como la islámica o la evangélica. Al final del día, las posturas que se encuentran en contra de esta son religiosas, y en la mayoría de los países, como lo es Chile, son estados laicos en donde se puede profesar cualquier tipo de religión. Por ende, negarlas con argumentos religiosos, estarías imponiendo tu religión frente a otra persona que tal vez no crea lo mismo que tú. Por lo que debería respetarse la decisión de todas las personas y predominar el derecho no solo de la vida, sino también el de la muerte digna y de autonomía. Estas son las referencias que usamos para realizar esta presentación. Muchas gracias por su atención. Esta fue nuestra presentación.